¿Cómo están? Vamos hoy a comenzar a observar 5 consideraciones que los padres siempre debemos de tener en cuanto a la educación de nuestras generaciones. Posiblemente algunas de estas consideraciones nunca habías pensado en ellas, o tal vez nunca las habías observado como verdaderamente importantes en la vida de la persona, pero cada una de ellas tienen una razón de sabiduría de la experiencia. Creo que la verdadera sabiduría y la perfecta sabiduría es la que el Padre provee y es la que Él nos da. Pero dentro de la práctica de la obediencia de la palabra, también tenemos lo que es la sabiduría por causa de la obediencia a la palabra. Y por causa de la obediencia a la palabra, el Señor provee a nuestras vidas este tipo de sabiduría para que podamos tomar decisiones. Eso significa que cuando una persona es obediente, es una persona que crece en sabiduría y por lo tanto, una persona que es obediente en la palabra es una persona que crece en la revelación de la palabra. Una cosa es el entendimiento de la palabra y otra cosa es la revelación de la palabra. El entendimiento de la palabra es algo que adquirimos de la palabra o de la enseñanza de los maestros de la palabra. Pero para que esa palabra se pueda convertir en mi vida y en nuestras generaciones revelación, debe de existir el factor obediencia. Sin obediencia no hay revelación de la palabra. Así que la palabra se revela a nuestras vidas y esa revelación de la palabra se llama la sabiduría en la cual cada día nosotros debemos vivir. Así que vamos a observar 5 consideraciones que cada padre, cada madre debe de tener en cuenta para poder saber la forma como educar con sabiduría la vida de sus hijos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. La primera, nuestra mente. Nuestra mente. Es muy importante que entendamos que nuestra mente es un depósito de constantes datos que nosotros estamos en ella guardando. En ella clasificamos las cosas que amamos, las cosas que deseamos y todo aquello que en particular para nosotros es verdaderamente importante. Entonces, cuando la mente es bombardeada, por ejemplo, por una constante información, es entonces que aquello empieza a ser abrazado y clasificado por el corazón como el objeto o el propósito de la vida diaria. Por ejemplo, si tú eres una persona que le gusta ver muchas noticias, te darás cuenta entonces que te inscribiste para estar sabiendo cómo está el avance del virus en el mundo. Naturalmente tu objetivo de vida va a ser ese y te va a estar distrayendo. Y entonces de repente no te vas a dar cuenta cuando tu mente dejó de observar o tus pensamientos dejaron de entender lo que verdaderamente es importante. A veces lo que se informa no es lo verdaderamente importante. Y quiero decirte que dentro de este tiempo de crisis que en el mundo estamos cruzando, debes de tener la menor información posible y solamente la información necesaria. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que trata de estar informada, quiero decirte que vas a obstruir tu mente y vas a obstruir tus pensamientos para clasificar lo que verdaderamente debe de ser importante en tu vida, porque recuerda que a quien pertenece tu mente, pertenece tu vida. Entonces, uno puede decir, bueno, es que lo hago para informarme, sí, pero la verdad es que esto puede producir en tu vida ansiedad, esto puede producir en tu vida un cambio de conducta, y este cambio de conducta te puede llevar a tener una especie de paranoia, a través de las cuales vives esclavizados por causa de todo lo que la gente vive. La mayoría de la gente vive de acuerdo a lo que escucha, y de acuerdo a lo que escucha, entonces su vida diaria es gobernada por sus pensamientos. Por eso estoy empezando a hablar acerca de nuestros pensamientos. ¿Dónde están puestos tus ojos ahorita? ¿Dónde están puestos tus pensamientos? Cuando uno dice que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, cuando la palabra de Dios nos enseña, mejor dicho, que debemos estar puestos nuestros ojos en Jesús, es porque es muy fácil poner nuestros ojos en las circunstancias y no en lo que es verdaderamente importante. Y por lo tanto, tú debes de considerar que el poder entender en tus pensamientos lo que es verdaderamente correcto, eso es lo más importante. Debo de decirte que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos que la humanidad nunca había vivido,
son los tiempos en donde más debemos de atender a la vida de nuestras generaciones. Debemos de prepararlas. Hay personas que viviremos en este mundo 30 años posiblemente, 30 años más. Y debes de saber que la forma en que ahorita capacitemos a las generaciones, ellas aprenderán a poder enfrentar los grandes retos. Por eso es que debes entender que si la mente tuya no puede pertenecer realmente a los propósitos de Dios, muy difícilmente tú puedas transmitir el mensaje del Evangelio a la vida de los tuyos, porque tu mente está en tus preocupaciones. Hay gente que dice creer lo que la palabra dice, pero no piensa lo que la palabra dice y no decide. ¿Por qué? Porque su mente es gobernada por los afanes diarios, por la información que el mundo tiene actualmente. Yo te invito que la información que esté en tu vida sea la información de la palabra de Dios. Esa es la información necesaria. De nada sirve que tú seas una persona muy informada en lo que pasa en el mundo y estés desinformada de las cosas que están sucediendo en el reino de Dios. Esa es la labor más importante que tú debes entender como padre. Hay cosas que nosotros vemos y escuchamos. Todo comienza en el tiempo que desperdiciamos. Esto viene a nuestras vidas cuando nuestros pensamientos empiezan a fluctuar y empiezan a cambiar de objetivos. Entonces, cuando no sabemos ocupar nuestro tiempo de la forma adecuada, esto refleja en tu corazón y en mi corazón algo, un desequilibrio de nuestras vivencias por no tener claro cuáles son nuestras prioridades. Las carencias en las cuales puedes estar hoy experimentando, por ejemplo, son el resultado de lo que ayer no invertiste con perseverancia. Por ejemplo, si tú dices, ya no tengo para vivir, o ya tengo muy poco dinero, o estoy pensando en tomar prestado del banco, o todo ese tipo de cosas, dices, ¿por qué sucede esto? Pues porque la mayoría de la gente no estaba concentrada en lo que debería de estar concentrada. Y no proveyó para las cosas que vinieron, porque la mayoría estábamos posiblemente pensando que nunca íbamos a pasar un tiempos así, pero la verdad es de que a veces nosotros equivocamos nuestra forma de pensar y por lo tanto equivocamos nuestra forma de vivir y de repente nos damos cuenta que nunca nosotros somos previsores para las cosas. ¿Por qué? Porque lo que vemos y escuchamos es lo que nos gobierna. Entonces, como ocupas tu tiempo, habla de lo que es verdaderamente importante en tu corazón. ¿En qué cosas ocupas tu tiempo? Esto está hablando de lo que para ti es lo que es verdaderamente importante. Algo también muy importante es lo que comemos. Sí, así es. Lo que comemos refleja el valor que damos a nuestra vida. No entendamos mal. Hay gente que le da más valor a la comida que a lo que come. Eso quiere decir que la mayoría de las personas come por gusto y no come pensando en su cuerpo. ¿Es importante esto? Claro que sí. Quiero decirte que una persona sana de su cuerpo es una persona que puede reflejar mejor en sus pensamientos, en el oír espiritual. Una persona saturada y teniendo problemas en su corazón de triglicéridos, una persona que tiene problemas en su cuerpo físico, va a tener problemas para poder escuchar correctamente la voz de Dios. Entonces quiere decir que si yo tengo problemas físicos, esos problemas físicos adquiridos por mi mala alimentación, esto me puede obstruir para ser una persona que escuche mejor la voz de Dios. Así es. Un cuerpo sano es un cuerpo que puede ayudarte a tener un mejor oído espiritual para que puedas entender las cosas. La mayoría de la gente que vive por gusto alimenticio es una persona que no se da cuenta cuánto daña su cuerpo y por lo tanto su cuerpo refleja diferentes carencias. Y naturalmente estamos hablando de que el cuerpo mismo por la mala alimentación es un cuerpo que estará reflejando diferentes actitudes, diferentes formas que no serán buenas para nuestras acciones diarias. Hay gente que se siente cansada, hay gente que no puede tener pensamientos claros y nunca ha pensado que es posiblemente por la forma que come, por la cantidad que come, pero también por lo que come, porque come por gusto. Ahora, la otra cosa que deberías considerar es que mucha gente quisiera tener y vive para tener. La gente siempre vive para tener. Tenemos algo y si sabemos que hay algo que salió mejor de lo que tenemos, empezamos a desear lo que salió nuevo, porque queremos siempre lo nuevo, porque la gente siempre trata de vivir para tener.
las cosas, porque no quiere quedarse atrás dentro de la tecnología, por ejemplo. La mayoría de las veces la gente quisiera tener algo. Hay una ambición personal en el individuo que le hace perder el tiempo. ¿Por qué es importante observar estas cosas? Lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos y lo que deseamos. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, todas estas cosas producen en tu vida un desequilibrio y te hacen no enfocar correctamente en lo que deben de ser tus prioridades. La mayoría de las personas no enfoca en la educación de sus generaciones, mucho menos se enfoca en su vida misma y mucho menos se enfoca en la vida de sus generaciones porque está viviendo por sus pensamientos, por sus deseos, por lo que quisiera tener, por lo que quisiera comer. La mayoría de las personas tiene hábitos en su vida irresponsables y entonces esto lo hacen desear en su corazón aquellas cosas que realmente no deberían de ser, porque centramos nuestros ojos en aquellos que son nuestros objetivos y no nos damos cuenta que quitamos nuestros ojos de los que son verdaderamente importantes. Así que como papá y mamá, tú deberías de quitar tus ojos de todas aquellas cosas que te hacen perder el tiempo y tú deberías de estar concentrado en ello. No pienses tanto en qué vas a comer. Lo más simple es lo más sano y deberías saber que eso es importante. No te preocupes por las cosas que vendrán en tu vida. Dios tendrá sustento de ti. No es el afán diario, es lo que Dios proveerá en tu vida y tú debes de estar contento por lo que tienes y debes de observar y debes de clasificar lo que verdaderamente en tu vida es importante. Entonces, no debes de competir por tener lo que otros tienen, porque muchas de esas cosas son simples complacencias personales de la carne. Es una forma de tratar de satisfacer a la carne. Y estos pueden generar en tu vida actitudes egoístas dentro de tu casa. A veces se lucha por lo que no se debería de luchar. A veces nunca se conforma cuando deberíamos de vivir agradecidos. Date cuenta que estas cosas que estoy diciéndote posiblemente han quitado que tú puedas observar qué es lo prioritario en tu vida, cuáles son las cosas que deben de ser prioridad en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos cometido ese tipo de errores porque hemos observado estas cosas como las cosas que deberían de ser verdaderamente importantes en nuestras vidas. A veces decimos que lo hacemos por la familia, pero la verdad lo hacemos para complacer nuestro propio egoísmo. Así que piensa muy bien en esas verdades. La segunda cosa que debes de considerar como papá, como mamá, para llevar eficazmente los principios de Dios al corazón de tus hijos, debemos comenzar teniendo una activa y verdadera vida espiritual. Y entonces tú puedes decir, pues claro que sí, o sea, yo soy cristiano, yo voy a un lugar, yo asisto, yo diezmo, yo ofrendo, pero esto no significa que tengas una vida activa espiritualmente. La vida espiritual es en serio. No es algo de lo cual tú puedas mentalizarla o puedas tú autoengañarte y decir vivo espiritualmente cuando realmente no estás viviendo una vida espiritual. Tú puedes decir las cosas que físicamente puedes hacer, pero no significa que porque estás en un lugar donde se llama iglesia o congregación, significa que eres una persona cristiana, automáticamente por eso. O porque tienes una conciencia de que leíste un capítulo de la Biblia o que estás tratando de leer 1 o 2 capítulos de la Biblia diaria y dices, bueno, en la mañana oré 5 minutos y entonces digo, tengo una vida activa espiritualmente. No, no significa eso. No significa que tienes una verdadera vida activa espiritualmente. La gente ocupa su tiempo espiritualmente solamente como lapsos. Es como una lámpara que prendes y apagas en tu vida, porque tú has pensado que la vida espiritual tiene que haber en cuanto momentos, pero no es así. La vida espiritual debe de ser 24 horas al día, debe de ser siempre. Ahora, esa es la parte que muchos creyentes no han entendido. Ellos quieren tratar de vivir con las situaciones de este mundo y quieren anhelar las cosas de este mundo y no se dan cuenta que están desechando el vivir cada día una vida y una verdadera vida espiritual. O sea, una activa y verdadera vida espiritual es tan auténtica por mi relación con la palabra. ¿Cómo es la palabra de Dios activa en tu vida? ¿Cuánto de la palabra tú conoces? La otra pregunta sería, ¿cuánto de la palabra tú obedeces? Porque lo que conoces podría ser una razón diferente a lo que obedecemos. El estar en la presencia de Dios deja un sello del aroma de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios y estás consciente que tu vida está siempre delante de la presencia de Dios, ese aroma ineludiblemente se esparcirá en el hogar. Una persona, papá y mamá, escúcheme bien, si los dos son creyentes o uno de los dos es creyentes,
Quiero decirte que cuando tú eres una persona que busca cada día, en cada momento, está consciente de que tu vida está delante de la presencia de Dios, ese constante estar en la presencia de Dios ineludiblemente traerá una fragancia a tu hogar, hará una diferencia dentro de tu hogar. Una verdadera relación con Dios te abastece de algo que se llama agua viva, la cual podrás compartir con todos los que te rodean. Nunca debes dejar de beber del agua viva. Nunca debes carecer de esa agua viva. Los vasos de tus hijos, los vasos de mis hijos, serán llenos de lo que tu copa esté llena. Tú no puedes llenar a tus hijos de algo de lo cual tú no estás lleno. Tú no puedes enseñar lo que tú no obedeces. Tú no puedes ministrar lo que tú no sirves. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes clasificar la verdad en el corazón de tus hijos de lo que no ha sido verdad en tu vida. Primero tiene que ser verdad en ti. Si no es primeramente verdad en ti, entonces es una mentira. Y lo que estás dando es una palabra vacía y no llegará al corazón de tus hijos. No importa cuánto tú llores, no importa cuánto quisieras que tus hijos cambien, pero lo que la palabra de Dios no sea en ti, nunca será autoridad en la vida de tus hijos y nunca tendrás autoridad para poder llevar el evangelio al corazón de tus hijos si tú no tienes una verdadera relación con la palabra de Dios. Ahora, es esta parte en donde la mayoría de los cristianos dicen, pero ¿cómo? O sea, es que yo he orado con mi hijo y he leído la Biblia con él. Sí, pero la verdad es de que la vida de tu hijo no es impactada por un libro. Así es, porque la Biblia es un libro, pero solamente es palabra viva cuando tú la vives. La Biblia es la Biblia porque tú la lees, pero solo es palabra de Dios cuando tú la obedeces. Y significa entonces que si tú no la obedeces, no es palabra de Dios en ti. Aunque tú digas que es palabra de Dios. O sea, no es lo que tú dices, es lo que la palabra de Dios debe ser en tu vida. Si tú no eres una persona que obedece la palabra de Dios, tendrás hijos desobedientes, porque el primer desobediente no es tu hijo, el primer desobediente eres tú. Si tú no eres una persona que obedece lo que conoce, no tendrás autoridad para enseñar a la vida de tus hijos. No tendrás autoridad para enseñar a la vida de tus hijos. Si la palabra de Dios gobierna en tu corazón, entonces la palabra de Dios gobernará la vida de tus hijos. Lo que no es gobierno de Dios en tu vida, nunca podrá trascender en la vida de tus generaciones. Hay gente que dice, ore por mí, por esto, ore por mis hijos. Y la verdad es lo que la gente está diciendo, tratando de decir, es que como yo no vivo algo, entonces no es suficiente, necesito que alguien me ayude a vivir lo que yo no vivo y lo sustituyes por oración. No puedes sustituir con oración lo que tú no vives. Lo que tú no vives, la oración no lo va a hacer. Escúchenme bien esto. Lo que tú no vives, la oración no lo va a hacer. Si tú no vives la palabra de Dios, aunque tú ores a Dios, Dios espera algo de tu vida, no tu oración, tu obediencia, porque la obediencia también es oración con Dios, oración a Dios. La obediencia también es oración a Dios. Dios conoce tu corazón y Dios conoce cuando tu vida está viviendo en la voluntad de Dios. Si tú no estás viviendo en la voluntad de Dios, definitivamente no esperes transformación en la vida de tus generaciones, pero todo lo que la palabra de Dios transforme en ti, transformará en la vida de tus generaciones. Así que quédate allí con ese pensamiento el día de hoy. Y naturalmente yo pienso que a algunos de ustedes les ha dado luz y a algunos de ustedes les ha golpeado esta verdad. Pero hay gente que nos pide que oremos por sus hijos, porque el testimonio de ellos no ha sido suficiente. No es el portarse bien. Tener el testimonio de la palabra en nosotros no es el portarme bien moralmente yo. No. Es el obedecer la palabra de Dios. Si yo no obedezco al Padre Celestial a través de su palabra, entonces ¿por qué le pido a mis hijos que me obedezcan a mí si yo soy una persona desobediente? El mismo espíritu con el cual yo vivo es el mismo espíritu con el cual nuestros hijos vivirán. Así que quédate con esa verdad de Dios y que el Señor dé en tu vida la sabiduría para que tú puedas entender lo que hoy hablamos. Hay gente que no tiene oídos para oír, pero esto que estoy enseñando es solamente para los que tienen oídos para oír. Los que realmente se dan cuenta que necesitan cambiar en su vida. Hay gente que quisiera que un seminario cambiara la vida de sus hijos. Hay gente que piensa que un congreso, no, es el corazón de papá y mamá. La verdad revelada en el corazón de papá y mamá, la verdad de la palabra que ellos viven, será la verdad que vivirá en la vida de nuestros hijos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está conectada y aún todas las personas que se van a conectar.
Te doy gracias porque sé que tu palabra nos instruye y sé que tu palabra, Dios mío, nos lleva a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Te pido que sea la gracia tuya operando en esta palabra en el corazón de cada persona que la escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana tendremos nuestra última parte sobre reflexiones para la familia. Les saludamos a todos. Seguimos conectados.